Mientras algunos desarrolladores siguen programando a la antigua, una revolución está ocurriendo. Es la inteligencia artificial y está rediseñando nuestras herramientas y procesos ahora mismo. Y déjame decirte que quien no entiende este cambio corre el riesgo de quedarse obsoleto. Hoy aprenderás cómo la inteligencia artificial está rediseñando nuestras herramientas, procesos y las habilidades que necesitas dominar. Existe un miedo común. ¿La inteligencia artificial viene a quitarnos el trabajo como programador? La respuesta corta es no. Es muy fundamental entender que las herramientas de inteligencia artificial actuales no piensan ni entienden el contexto del negocio como lo hace un humano. Son modelos de lenguaje increíblemente avanzados que identifican patrones en miles de millones de líneas de código. No reemplazan la lógica, la estrategia ni la toma de decisiones. Aquí es donde entra el concepto de copiloto. Piensa en un piloto de avión. Sigue siendo el experto al mando, pero tiene un asistente que maneja tareas rutinarias, revisa sistemas y ofrece sugerencias. En programación, la inteligencia artificial es ese asistente. Se encarga de autocompletar código repetitivo, generar funciones comunes e incluso encontrar errores sencillos. Esto te libera a ti, el desarrollador, para que puedas concentrarte en los problemas complejos, como son la arquitectura de software, la lógica del negocio y la experiencia del usuario. Por lo tanto, el verdadero riesgo no es ser reemplazado por la inteligencia artificial. El riesgo es ser reemplazado por otro programador que sí sabe cómo utilizar la inteligencia artificial para ser más productivo. La inteligencia artificial está subiendo el nivel de lo que se espera de un desarrollador. Aprender a conversar con la inteligencia artificial, saber cómo pedirle código de forma efectiva y cómo depurar sus sugerencias, se está convirtiendo rápidamente en una habilidad fundamental, no en una opción. Dejemos la teoría y veamos la práctica. Hoy, la aplicación más directa de la inteligencia artificial es la generación de código. Herramientas integradas en tu editor de código como GitHub Copilot pueden tomar un comentario que escribes en el lenguaje natural, como por ejemplo, crea una función que valide un email, y en cuestión de segundos genera todo el código funcionar por ti. Esto es extremadamente útil para eliminar el boilerplate, ese código repetitivo que escribimos una y otra vez, como conectar a una base de datos o crear un formulario básico. La segunda gran utilidad es la depuración y explicación de código. Seamos honestos, ¿alguna vez has encontrado un bloque de código que no entiendes o un error que no sabes cómo resolver? ¿Verdad que te ha pasado? Bueno, ahora puedes preguntarle a la inteligencia artificial. Puedes pegar un bloque de código y pedirle explica qué hace esto o encuentra el error en esta lógica. La inteligencia artificial puede analizar el código y ofrecerte una explicación clara y sugerir una corrección. Esto acelera drásticamente el proceso de aprendizaje y la resolución de problemas. Finalmente, la inteligencia artificial es una herramienta revolucionaria para el aprendizaje y la creación de prototipos. En lugar de pasar horas dispersas buscando una documentación, puedes pedirle a la inteligencia artificial que te genere un ejemplo completo. Por ejemplo, le puedes pedir, muéstrame un ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo básico de una REST API utilizando Python. Esto te permite ver una estructura funcional de inmediato y experimentar sobre ella. Es como tener un tutor con mucha paciencia. Sí, porque a veces le pedimos unos disparates que uno ni se imagina. Seguimos. Disponible 24/7 que te ayuda a pasar de la idea a un proyecto funcional mucho más rápido. Más allá de ayudarnos a escribir código, la inteligencia artificial está cambiando la forma en que los usuarios experimentan la web. El UX o experiencia de usuario tradicionalmente era estático, lo que quiere decir que todo el mundo veía la misma página. La inteligencia artificial permite crear interfaces que se adaptan en tiempo real. Imagínate un sitio de comercio electrónico que no solo te recomienda productos, sino que cambia su diseño, colores o la disposición de los botones basándose en tu historial de navegación, o incluso hasta la hora del día, y todo esto para hacer tus visitas más intuitiva y personal. Esto nos lleva al contenido dinámico potenciado por la inteligencia artificial. Antes, el contenido era escrito por humanos y servido a todos por igual. Ahora, los algoritmos de inteligencia artificial pueden generar descripciones de productos, artículos de blog o resúmenes de noticias adaptados a los intereses específicos de quien está leyendo. Un usuario principiante podría ver una explicación sencilla de un producto,
mientras con un usuario avanzado vería especificaciones técnicas detalladas. En estos casos, la inteligencia artificial actúa como un redactor instantáneo que personaliza el mensaje para cada individuo. Para el desarrollador, esto significa un cambio de enfoque. Nuestro trabajo ya no es solo construir una página web estática, sino integrar los sistemas de inteligencia artificial que permiten esta personalización. Esto implica, por supuesto, aprender a conectar nuestra aplicación a estas APIs que integra la inteligencia artificial. También implicaría cómo enviarles los datos del usuario de forma segura y estática, y por ende, luego utilizar la respuesta de la inteligencia artificial para modificar dinámicamente el HTML o el CSS que el usuario ve. La habilidad clave pasa de construir a integrar y orquestar datos. No todo el impacto de la inteligencia artificial es visible para el usuario final. Gran parte de su valor está en el trabajo invisible del backend, comenzando por la optimización del rendimiento. Las aplicaciones web modernas son complejas y pueden volverse lentas. La inteligencia artificial en estos casos puede analizar patrones de tráfico masivos en tiempo real para predecir cuándo tu aplicación tendría más visitas, permitiendo al sistema asignar más recursos como servidores o de base de datos automáticamente antes de que la web colapse. Esta es una gestión de recursos proactiva, no reactiva. El segundo pilar invisible es la ciberseguridad. Los métodos de ataques tradicionales, como por ejemplo inyección SQL o ataques de denegación de servicio, ya están siendo automatizados. Combatir bots con humanos es ineficiente. Aquí, la inteligencia artificial, como un sistema inmunológico digital, aprende el comportamiento normal de tus usuarios y de tu aplicación. Y cuando detecta una actividad anómala, como por ejemplo miles de intentos de login desde una misma IP, puede bloquear la amenaza instantáneamente, mucho antes que un ingeniero humano siquiera note la alerta. Para los nuevos programadores, esto es en realidad una gran ventaja. Antes se esperaba que un desarrollador también fuera un experto en optimización de base de datos y en seguridad de redes. Hoy, la tendencia es utilizar un servicio en la nube que ya tiene estas capacidades de inteligencia artificial integradas. Nuestro trabajo se simplifica a configurar estas herramientas de inteligencia artificial, monitorear los dashboards que nos proveen y confiar en que la automatización inteligente maneje la mayor parte de la carga de optimización y defensa. Si la inteligencia artificial puede escribir código, entonces, ¿qué debo aprender yo? Tu habilidad más importante será la de dirigir a la inteligencia artificial. Ya no se trata de solo memorizar sintaxis, sino de saber pedirle el código correcto. Esto se conoce como ingeniería de prompts aplicada al desarrollo. Tienes que ser un comunicador excelente, claro y preciso, dándole a la inteligencia artificial el contexto del negocio, los requisitos y las restricciones. Tu valor se desplaza de ser un simple escritor de código a ser un arquitecto y supervisor de este código. En segundo lugar, la inteligencia artificial es rápida, pero no infalible. Te va a generar código que parece correcto, pero que puede tener errores sutiles. También puede tener fallos de lógica o vulnerabilidad de seguridad. Aquí es precisamente donde tu habilidad de pensamiento crítico se vuelve invaluable. Tu trabajo será menos de escribir y más de leer, analizar y depurar. Deberás ser capaz de tomar el código sugerido por la inteligencia artificial, entenderlo profundamente y validarlo. ¿Este código cumple con los requisitos? ¿Es seguro? ¿Es eficiente? La depuración y la validación se convierten en habilidades centrales. Finalmente, enfócate en la integración y el panorama completo. Las aplicaciones modernas rara vez se construyen desde cero. Son un conjunto de servicios que se comunican. Por lo tanto, tu habilidad para entender la arquitectura del sistema es vital. Como por ejemplo, ¿cómo conectas tu aplicación web con una base de datos? O con un sistema de pagos, y ahora con una API de inteligencia artificial. Saber diseñar, implementar y mantener estas conexiones de forma segura y eficiente será una de las habilidades más demandadas y difíciles de automatizar. El futuro no es de la inteligencia artificial, es del programador que sabe cómo utilizarlas. Así que aplica esto. Empieza a utilizar una herramienta de inteligencia artificial como por ejemplo un asistente de código en esta semana, aunque solo sea para pruebas. La mejor forma de perder el miedo y ganar competencia es practicando.
Déjame saber en los comentarios cuál es tu mayor miedo o tu mayor entusiasmo sobre la inteligencia artificial en el desarrollo web. También suscríbete si quieres seguir aprendiendo a dominar las herramientas del futuro. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video.